Hola, buenas tardes y gracias por compartir este espacio de literatura esta tarde de miércoles, que hemos querido comenzar eh, recorriendo un poquito algunos escenarios de la novela. A menudo nos encontramos con obras que, aun sabiendo la temática que abordan y al género que corresponden, nos colocan en una delicada tesitura a la hora de clasificarlas. En mi opinión, el informe Ollendorf de Jorge Sánchez es una de ellas. Y lo es por varios motivos. El primero, por la fina línea roja que se encuentra entre documentación histórica y ficción, con elementos tanto de ensayo como de novela. El segundo, por la profundidad de los diálogos que se establecen entre los personajes y que transitan desde la narración al drama e incluso a la prosa poética. Y el tercero, por la aproximación casi quirúrgica a un personaje de la Alemania nazi, como lo es el propio Otto Ollendorf, coherente con sus inquietudes intelectuales y pertinaz y hasta seductor en su empeño por justificarlos. Por tanto, hablamos de una novela histórica, una novela psicológica, una novela dramática, un ensayo filosófico o de pensamiento político. En cualquier caso, en el libro que hoy presentamos, los lectores pueden atreverse a bucear entre los argumentos de los ejecutores del nazismo. En este caso, estamos hablando de uno de los principales responsables de los comandos de ejecución, los Einsatzgruppen, nombrados por Heydrich para actuar en Rusia, sobre todo, y que causaron la muerte de unas 90.000 personas. Subrayo atreverse en el sentido más kantiano del término, puesto que las voces de los documentos que se transcriben, que ustedes se preguntarán si reales o no, invitan a contrastar, reflexionar, debatir e indagar con la meticulosidad con la que su autor nos trata. Un ejercicio, cuando menos, valiente en términos literarios. Como en las matrioscas rusas, esas muñecas que se encajan unas dentro de otras, la acción de este libro nos traslada a varios mundos o espacios diversos, aunque condenadamente conectados. Así pues, novela dentro de novela, ficción y realidad, convergen como en un juego de espejos donde la historia acaecida durante la Segunda Guerra Mundial, en concreto dos de sus personajes, Ollendorf y Schellenberg, ambos bajo las órdenes de las SS, sacude nuestro mundo cotidiano, nos confunde intencionadamente. En unos momentos lo comentamos con su autor. Para terminar, antes de pasar a conversar con Jorge, comentarles que para el disfrute de su lectura, la historia presenta muchos ángulos. Y uno de ellos, yo diría que finamente trazado, nos conduce también a Habermas, Adorno, Hegel, que sobrevuelan por esta obra para tamizarla de justificaciones, de aristas, del pensamiento, para enfrentar a sus personajes en un duelo o esgrima filosófico, que nos traslada también a cuestiones fundamentales del pensamiento humano: política, ideología, poder, fanatismo. Comenzamos con un vídeo que propone algunas pinceladas sobre esta novela. Los Einsatzgruppen era el nombre de un conjunto de escuadrones de organización formados por miembros de las SS, SD y otros miembros del ejército de la Alemania nazi.
Estos escuadrones de la muerte actuaron primero en Austria en 1938, en Checoslovaquia y Polonia en 1939 y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1941. Según sus propios expedientes, mataron alrededor de 1.400.000 personas, incluyendo mujeres y niños. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, 24 líderes de alto rango fueron procesados en el juicio a los Einsatzgruppen en 1947 y 1948, acusados de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Otto Ollendorf fue uno de ellos. Ollendorf fue responsable de la matanza de Simferopol, donde fueron ejecutadas al menos 14.300 personas, judíos en su mayoría. En total, se atribuyen más de 90.000 ejecuciones al Comando Especial de Ollendorf. En 1948, mientras Ollendorf esperaba su sentencia, es interrogado por el capitán norteamericano Thomas Lagarde. Años después, la responsable de no ficción de una editorial alemana independiente recibe unos documentos durante un vuelo. Conversaciones transcritas entre Ollendorf y Lagarde mientras el alemán espera su ejecución. ¿Cuál es el punto de vista de los ejecutores? El informe Ollendorf, una novela dentro de otras, una ficción desde la realidad, un viaje desde la introspección, un informe para la conciencia. Tremendas las imágenes, por muchas veces que las podamos ver en tantas plataformas, en tantos libros, en tantos documentales, en tantas películas. Yo creo que es algo que jamás nos podremos acostumbrar mientras queramos catalogarnos como seres humanos. Jorge Sánchez es licenciado en Filosofía, doctor en Humanidades, catedrático de Enseñanza de Secundaria. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y es también escritor de algunos poemarios como Del Tercer Reich, Filosofía de la Minucia, Bajo la lluvia, Las vidas de las imágenes y Contra Visconti. Esta es su primera novela, el informe Ollendorf, y de ella vamos a hablar. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Perfectamente. Yo quería comenzar a preguntarte por qué Ollendorf. Bueno, primero de todo agradecer a ti, Eva, a Xavier y a Robert el tiempo que habéis perdido preparando la presentación y a todos los que asisten desde aquí, desde fuera de Cataluña y de España. Muchas gracias por perder un rato de vuestro tiempo en algunas horas que pueden ser más o menos intempestivas. ¿Por qué Ollendorf? Bueno, un poco porque me pareció en su momento, cuando de pequeño o de joven leí sobre las SS, sobre lo que ahora se denomina el holocausto de las balas, me pareció una figura realmente diferente a la que Hannah Arendt había plasmado bien en Eichmann en Jerusalén, ¿no? Ejemplificado en la banalidad del mal. Precisamente Ollendorf, si algo tenía, es que no era trivial, era un individuo que tenía abundantes estudios, tenía jurisprudencia y economía, era un tipo con preocupaciones filosóficas,
muy formado, nazi consciente, no estaba precisamente vacío, no era un simple funcionario. Era un personaje que en ese sentido me parecía muy interesante porque también además fue objeto de críticas y criticó abundantemente a algunos dirigentes y algunas políticas del régimen. Parecía salirse de ese esquema. También cuando empecé a leer sobre los procesos de Nuremberg, especialmente el proceso a los Einsatzgruppen, también comprobé, o bueno, constaté inicialmente que era uno de los pocos que no rehuía su responsabilidad en la ejecución de judíos y en las masacres que llevaron a cabo en la Unión Soviética. La mayoría de los criminales de guerra nacionalsocialistas, después de la guerra, una vez fueron procesados, buscaron todo tipo de excusas. La mayoría, como se puede ver en el primer gran proceso, llegaron hasta negar ningún conocimiento. Ollendorf no solo no negó lo sucedido, sino que en muchos sentidos abrió la vía para su propio procesamiento. O sea, es un tipo que empiezan a interrogar los británicos y luego los norteamericanos en principios de mayo de 1945 y que lo interrogaron, es el dirigente nazi en ese sentido que más colaboró con los aliados, 45 o 46 interrogatorios le hicieron y desentrañó el interior de la maquinaria policial nacionalsocialista, pero lo más increíble fue que en agosto de 1945, cuando prácticamente no se sabía nada, porque en la Unión Soviética y en Polonia sí que se sabía, pero los países occidentales tenían muy poca información sobre lo sucedido en la Unión Soviética, confesó que su Einsatzgruppe había aniquilado cerca de 90.000 judíos, así gratuitamente un día en un interrogatorio. Bien, me pareció un personaje singular, diferente, con el que pensar un poco más allá de la tesis de Hannah Arendt o la que antes había imperado antes de la de Arendt, ¿no? La de que todos los nacionalsocialistas eran una panda de bestias sádicas o locos. Ollendorf es sin duda un personaje indiscutible, curioso por todos estos aspectos que comentas y más que se deducen de tu novela, pero Daniela es el central. Es a través de ella que la trama se va tejiendo y es así como Ollendorf vamos conociendo pues, esos rasgos quizás más públicos, ¿no? de Ollendorf. Pero con Daniela nos adentramos en un personaje trazado con más tintas, ¿no? Con más colores. ¿Qué te inspiró a dibujar a un personaje así, como ella, y además un personaje central? Bueno, en principio, claro, la novela es fruto del paso del tiempo y tiene diferentes estratos. Inicialmente lo que pretendía ser era eso, una especie de fake o simulación sobre lo que podía haber sido las entrañas, el interior de los procesos a los dirigentes nazis en Nuremberg. Pero llegó un momento que dijéramos, este propósito de reconstrucción llegó a un tope, no daba más de sí, no conseguía armarlo como una novela o como una novela de estas de no ficción que Javier Cercas y sus adláteres han puesto de moda en estos últimos 10 años. Bien, tuve que dejarlo porque el intento de ser fiel relativamente a lo sucedido y aventurar solo pequeñas hipótesis no me permitía estructurar una novela al uso. Pero entonces se me ocurrió, tengo que explicarlo, hice un curso de alemán en el que tenía un profesor joven, tenía 27 o 28 años, era políticamente de izquierdas, votaba al Die Grünen, era, bueno, digo que jamás pensarías que tuviera ningún tipo de actitud ni pro-nacionalsocialista ni nada por el estilo. Bien, y un día, cuando habíamos acabado las clases, nos fuimos a tomar unas cervezas y a la segunda cerveza empezó a cantar la canción de los Panzergrenadier, de los granaderos Panzer.
claro, un tío de izquierdas, bueno, revolucionario, bien, subversivo, etcétera. Aquello me sorprendió, pero es que lo peor es que supongo que por efectos del alcohol, al cabo de un rato estaba empezando a decir que, bueno, que claro, que en el fondo también había que entender que había sido una guerra, que lo que había pasado había que entenderlo en el contexto de la guerra. Entonces pensé, bueno, de eso hace unos 20 años más o menos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que era, bueno, culta, había estudiado filología románica y tal, bueno, tuviera esta opinión y teniendo una concepción más o menos progresista del mundo? Entonces empecé a pensar cómo se ve hoy día realmente el Holocausto. Y me puse a leer y empecé a ver, sobre todo, tanto películas como novelas de estas que diríamos de consumo, etcétera, y yo me di cuenta, o es la impresión que tengo, de que el Holocausto se ha integrado perfectamente en la cultura de masas como un elemento más, a la misma nivel que Elvis Presley o los ovnis. Es decir, que no hay ninguna reflexión, es un lugar común en la literatura, es decir, hay gente que ha llamado la atención sobre eso, es decir, para que una novela funcione, o un asesinato o un nazi, eso va perfecto, ¿no? Lugares comunes. Sí, es un lugar común y por otro lado yo veo que hay en realidad una absoluta falta de reflexión sobre lo que pasó y el por qué pasó. Entonces, el personaje de Daniela es un intento de ver cómo podría ver una persona, aunque haya nacido en Alemania, aunque tenga una cierta cultura, cómo consideraría si no se pone a analizar, a explorar, a detenerse, si no se para dijéramos, a dedicar el suficiente tiempo y con diferentes perspectivas a contemplar el acontecimiento, cómo podría ver el Holocausto. Y yo creo que en ese sentido el personaje de Nelia empieza ahí. Luego, evidentemente, las leyes del género hacen que los personajes vayan por sus propios caminos. Entonces, claro, no lo puedes controlar y ahí empezaron pues también Daniela convergen fragmentos de otras mujeres que he conocido, de mis concepciones sobre la mujer alemana, sobre una editora. Es siempre plural, pero porque más que por mérito mío, porque los personajes llega un momento que es que van solos. Las puñeteras novelas es lo que tienen, por eso es mejor el ensayo a veces. De todas formas, Jorge, a raíz de esto que estabas comentando hace un minuto, ¿tú crees que Daniela, esto ya te lo pregunto incluso más allá de la novela, ¿no? Por esa proyección que a veces tienen las novelas en los lectores, que luego te preguntaré también sobre ello. Pero ¿tú crees que Daniela se aproxima quizás con una visión más crítica al Holocausto a través de este personaje de Ollendorf, a través de estos documentos que recibe de una manera más reflexiva, tal y como comentabas, o simplemente la visión de Daniela es una visión informativa, una visión casi periodística, casi de investigación, el hecho de partir de unos documentos que además no se han publicado, etcétera? ¿Cuál sería la visión de este personaje? Y en consecuencia, la que quieres transmitir al lector. Pues yo lamentablemente me temo que pese a que me hubiera gustado que Daniela tuviera una conversión y que al ver los documentos se hubiera interesado por el tema, por lo sucedido y hubiera profundizado, hubiera reflexionado, la sensación que tengo, y eso ya te digo que es como el devenir de la propia novela, su propia lógica, es que no, porque bueno, ella se contenta con los lugares comunes que hay. Y entonces, en un determinado momento, cuando me salió así, es decir, el pensamiento que a ella le surge cuando se topa con actitudes pronazis o que considera pronazis, etcétera, es en la denuncia rápida, en la crítica, la sanción universal, que está muy bien, que es perfecto, pero sin reflexión ninguna. Y de hecho, cuando tienen que someter a valoración los documentos, a ella le da lo mismo lo que ha pasado, ni por qué y qué diferencias hay entre Ollendorf y Schellenberg, ni nada. No, dijéramos, es una visión utilitaria de la Shoah, del Holocausto, que creo que es la dominante.
creo que es la dominante. De todas formas, la intencionalidad sí que está en ti, en el autor. Es decir, Eh, cuando uno acaba de leer tu novela, es inevitable que se adentre en un mundo de reflexión que va más allá, digamos, del discurso oficial de cómo debemos entender ciertos capítulos de la historia. En este sentido, y con esta pregunta acabo para dejar paso a Xavier y a Robert, que van a hablar sobre tu novela. Decía Humberto Eco en Lector in Fábula, pues que al final la conexión que existe entre el autor y su narrativa acaba por completarla el lector. Y tú, ¿qué tipo de, no te diré qué tipo de lector, porque evidentemente una única novela tiene muchos tipos de lectores, con lo cual también tiene muchas lecturas, pero ¿cuál sería tu intencionalidad final a la hora de escribir esta novela? ¿Qué mensaje consideras que en estos momentos es necesario para la literatura de este tipo de género? Bueno, tengo que decir que hay muchos mensajes en la novela, pero muchos mensajes porque no porque yo sea tan creativo y tenga tantísimas cosas que decir, etcétera, sino que yo creo que las novelas acostumbran a ser, bueno, como los libros, como los poemarios o los ensayos, un enjambre de tramas, de motivos, y son plurales, hay muchísimas cosas. Yo también no pensaba tanto en un lector inicialmente, en la parte del hoax que intenté hacer, del fake sí pensaba en un lector que conociera el tema y que llegara a algún tipo de conclusión sobre qué tipo de personaje era Ollendorf y si los principales responsables del Holocausto estaban tan vacíos como Eichmann. Mi impresión en ese sentido, en ese trozo, esa parte de la novela, en ese material, es lo que yo creo, también lo compartió esto mucho mejor, evidentemente, Jonathan Littell, es decir, que la cultura no previene del mal en absoluto, y si algo hemos podido ver también en este siglo XX es que los intelectuales han tenido una ceguera terrible, no solo ceguera, han colaborado en algunas de las barbaridades, de las catástrofes humanitarias que han sucedido. Ser intelectual o académico, o llámale como quieras, no garantiza nada, al revés. Bueno, al revés no, pero en muchas ocasiones los intelectuales han participado activamente y han fomentado, yo estoy pensando en el presidente de Yugoslavia, el presidente de Serbia, en Dobrica Josic, o en Radovan Karadzic, es decir, gente culta, poetas, etcétera, que han incitado al genocidio, a la masacre. Eso también pasó en la Alemania nazi. Lo que pasa es que eso luego desapareció un poco cuando apareció Daniela y cuando fue construyendo la novela. Tengo que decir que se fue construyendo. Ya dejé de pensar en provocar una cosa determinada en el lector o buscar un lector específico, y más bien en qué quería yo poner. Y pues eso, pues hablar de los ríos y hablar de Alemania y hablar del nazismo también, pero de la mujer y de la corrección y de los textos y de la tipografía y de la materialidad. Todas esas cosas. Yo ahora ya creo que soy mucho más modesto que cuando la empecé. Ya me contentaría con que, respecto a esa parte, primero que la gente, los lectores lo gocen o lo disfruten. Y respecto a la parte, dijéramos, que constituía el primer vehículo de la reflexión y el primer material de la novela, pues eso, que como mínimo la tesis de Arendt, que está muy bien, que es muy interesante, vale para algunos individuos, pero para otros no. Y que no podemos estar tranquilos pensando que si conseguimos que no haya no haya una excesiva burocratización, que no haya funcionarios, conseguimos que la gente piense, estaremos salvados. No, no, la gente puede pensar, y pensar, el pensamiento no garantiza absolutamente nada. Ollendorf, Schellenberg, Goebbels era un tío que pensaba mucho y escribía muy bien además. No creo que eso nos garantice mucha cosa, creo que debe ir por otra vía. Es verdad que el pensamiento es importante, pero hay mucho canalla que piensa. No sé si te he contestado del todo a
a lo que Bueno, preguntabas. la verdad es que para serte sincera, me gustaría ahondar más en algunos aspectos. Yo estaba pensando, pues bueno, en esta polarización que tanto se habla a día de hoy de esta manera tan manoseada, yo diría, ¿no? En el sentido de entender las cosas, los buenos y los malos, los guapos y los feos, las izquierdas y las derechas, en fin, todas estas contradicciones que al final coinciden en una especie de reducción, ¿no? De social y al final individual cuando uno no puede, pues, a lo mejor coger novelas como la tuya, por eso te lo comentaba, donde fijados en un capítulo histórico determinado que todos conocemos, pero que a lo mejor no podemos adentrarnos lo que sería necesario, ¿no? Para comprenderlos, pues despiertan algún tipo de escala de grises, ¿no? Y te permiten, de alguna manera, decir, oye, es cierto que hay personajes en los cuales no vale la pena perderse ni 5 minutos, pero sí que hay, sobre todo pues, episodios históricos donde quizás sí que vale la pena el hecho de autogestionar este pensamiento y entender que hay muchos ángulos, ¿no? Para llegar a veces a frases ya muy hechas. Hay que pasar por un camino, digamos, de reflexión muy arduo. Pero bueno, Sí, lo dejamos aquí. Espera, una cosa que quería decir sobre Ollendorf, porque Sí. quizás antes al comienzo no he insistido mucho en un detalle que me parece importante también de Ollendorf, y es la dificultad, es una metáfora también de la dificultad cuando te acercas a estudiar un fenómeno y cada vez vas acercándote a los individuos concretos y a las situaciones concretas, todo se vuelve muy complejo y muy difícil, muy complicado. Y entonces la literatura, si una ventaja tiene para mí sobre el ensayo, es que te permite dejar las cosas un poco abiertas. Porque hay un enigma en Ollendorf espectacular, que es, luego pondré un vídeo, lo pondré de fondo. El mismo individuo que gratuitamente en el año 45 empieza a explicar lo que ha hecho en Rusia, sin venir a cuento, que se lo podría haber ahorrado perfectamente, y como en el caso de otros líderes de Einsatzgruppen, no habría sido juzgado. Muchos, la inmensa mayoría, no fueron juzgados hasta los años 50 y 60. Podría haber salido, entre comillas, de rositas. Va y lo dice. Y participa como acusador, o como testigo de la acusación, perdón, contra sus jefes en las SS. Ese mismo tío, 3 años después, en su propio juicio, va diciendo que no mató 90.000, que fueron menos, que obedecía órdenes, que no sé qué. Criticaba al nazismo, criticaba lo que había hecho y al mismo tiempo lo defendía. Es una figura también eso, enigmática, no se acaba de entender. Supongo que si a nosotros nos aplicaran también esta lente y nos acercáramos incluso a Eichmann, también resultaríamos más enigmáticos de lo que parece. Es que bueno, hay que entender el mundo y el mundo requiere de simplificaciones, más que nada porque vamos deprisa, supongo. Perdón, ya está, era... ¿Qué se me ha ocurrido después? Lamentablemente esto es lo que nos ocurre porque el tema da mucho de sí para seguir conversando, pero llega el turno ahora de la entrada de Xavier Massot. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y en Antropología Social y Cultural, catedrático también de Enseñanzas de Secundarias por la especialidad de Filosofía, y autor también de El fin de la educación, que lo acaba de presentar hace ni un mes, acaba de salir a la venta y el otro día fue su presentación. Así que buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es tu visión sobre la novela que puedes comentar? Sí, vamos a ver. Sí, a ver, yo empezaré estableciendo una comparación con otra gran novela, y con ella estoy diciendo que la de Jorge me parece una gran novela, a la vez que histórica en buena medida, y también un ensayo, que duda cabe. Yo la compararé con El problema de Spinoza, de Irving Yalom.
en el sentido que hay una analogía, solo que la dirección de ambas obras es inversa. Es decir, en la primera, para quien la haya leído, no sé, tanto la de Jorge como la de Alom, el problema de Spinoza nos describe la perplejidad de un personaje ideólogo. Prácticamente podríamos decir que era el ideólogo orgánico del nazismo, ¿no? Rosenberg, podría haber sido Heidegger, pero en fin, el ideólogo más oficial del nazismo es Rosenberg. Su perplejidad, bueno, por un detalle, en principio aparentemente absurdo, ¿no? Y es con el tema del pensador, del filósofo Baruch Spinoza, judío, como es bien sabido, pero del cual hacían pues elogiosa mención y al cual seguían pues grandes pensadores a los cuales él admiraba, tipos pues Hegel, Kant, etcétera, ¿no? O incluso Nietzsche. Es decir, no lo podía entender. Y en esta obra se nos describe la perplejidad de un nazi, que además es ideólogo, por cómo puede ser que un judío bueno, no dijera ya cosas buenas o malas o tal, sino que se haya erigido de alguna manera en referente para sus pensadores que supuestamente pues eran de alguna manera el sillar sobre el que decían los nazis que habían construido su ideología, aunque luego no fuera así, o sea, por supuesto. En el caso del informe Ollendorf de Jorge, aquí lo que hay es la perplejidad del autor, o sea, no la de Ollendorf, la perplejidad del autor hacia un personaje que, como él mismo ha dicho ya muy bien, no es Eichmann, no es la simple banalidad del mal, ¿no? Es otra cosa, es un personaje que se defiende, que asume y que realmente, pues como él muy bien ha dicho, constituye un enigma, es decir, y ahí está la perplejidad del autor y de todos los lectores que hemos tenido la oportunidad de leer esta gran novela, es decir, porque realmente Ollendorf es un personaje que, bueno, despierta inquietudes y suscita perplejidades. ¿Tiene conciencia del mal o no la tiene? Claro, estamos hablando en el libro de unas entrevistas que en realidad son muy fidedignas, es decir, están basadas también en sus propias respuestas, en los interrogatorios, etcétera. Es decir, no es material de ficción en el sentido auténtico del término. Y es un personaje que realmente resulta, yo diría, incluso atípico dentro del nazismo. Entonces yo lo primero que resaltaría es pues esta dirección que es la perplejidad del autor, pero por supuesto de cualquier lector con respecto a este personaje. Estamos hablando de un asesino repugnante, alguien que traspasa y que va más allá de lo que podría ser cualquier vida interior ennoblecedora de la guerra o mitografías de este tipo que han existido y que de alguna manera siguen existiendo, pero que en cambio la sigue reivindicando para sí. Y en este sentido, insisto, asume bastante en la perplejidad y desde luego hay pues hay una serie de, digamos, de penumbras, ¿no? En el sentido de twilight zones, ¿no? de terrenos de claroscuros que, en fin, que dejan, o que dan mucho pie a pensar. Dicho esto, a ver, yo hay dos temas que fundamentalmente obedecen a las dos tramas que paralelamente se desarrollan a lo largo de la novela. Empezaré por la primera, que sería, bueno, lo que yo interpreto, que además creo que Jorge enfoca y plantea muy acertadamente, las tres generaciones alemanas que de alguna manera se ven directa o indirectamente implicadas con respecto a una cuarta. Me explico, la de los abuelos, la de los padres y la de los hijos. La de los abuelos, bueno, que aparecen las figuras pues, de la abuela de Daniela, la amiga de la abuela de Daniela, en fin, etcétera. Una generación que vivió de muy joven la guerra, es decir, a los 20 años, es decir, que no fueron de alguna manera, no fueron los creadores, no era la generación hegemónica de los nazis, era en todo caso la generación anterior, la suya, ¿no? Sería ya de los Ollendorf, sería ya de los Goebbels incluso, etcétera.
Esta generación no recuerda, esta generación ha olvidado. Luego está la generación de los padres, que sencillamente parece no saber nada. Además, curiosamente, esta generación intermedia entre la protagonista, que es Daniela Melberg, y la de sus padres, bueno, es la generación que, por decirlo así, se hace más opaca a lo largo de todo lo que sería el relato de la protagonista. La que no sabe nada. Unos han olvidado, no recuerdan, otros no saben nada, y una tercera generación sería la de Daniela, sus compañeros de la editorial cuando de Estados Unidos va a Alemania, bueno, con evocaciones, algunos de ellos claramente y explícitamente 68istas, ¿no?, etcétera, pero que, bueno, ya me ahorro y así gano un poquitín de tiempo tener que hablar sobre ellos, porque creo que Jorge lo ha descrito perfectamente en la propia protagonista, es decir, no existe o no se produce, no ya en la protagonista, no ya en Daniela, sino incluso en sus compañeros más o menos de más una menos una cohorte generacional, es decir, una banda de edades de 15 años más o menos que podrían estar todos los que aparecen por ahí. No hay una reflexión a fondo, no hay un cuestionamiento a fondo, sino sencillamente se asume y se interioriza pues prácticamente como un lugar común, ¿no? Esto sí que es algo que creo que podría dar a entender, en cierto modo, pues que, bueno, que quizá el fenómeno del nazismo de alguna manera no ha estado realmente superado. No sé, a mí me recuerda una anécdota que me comentó un profesor que tuve de filosofía hace muchísimos años, que él, pues bueno, sobre el año 75, 76, de recién muerto Franco, estuvo becado en Alemania para hacer un doctorado y un seminario, en fin, total, que en Heidelberg concretamente, total que se alojó bueno, en el piso, el apartamento de un compañero, de un profesor de la misma universidad, ¿no? Estaba ahí pues durante su estancia, 4 o 5, un semestre quizás sería, allí estaba. Y el primer día que llegan, pues, bueno, estaban cenando en la casa, acababa o hacía muy poco, España estaba iniciando el proceso que se le dice la transición, y el profesor, pues claro, en aquella época, pues bueno, España suscitaba muchísimo el interés de Europa, ¿no? O sea, qué iba a ocurrir, hacia dónde, etcétera. Y le preguntó, dice, bueno, que para romper el hielo, la primera pregunta, bueno, ¿cómo está el tema del franquismo en España ahora? ¿Va a haber democracia? ¿No la va a haber? Y él contestó, ¿no? Dice, bueno, digo de segunda mano porque es algo narrado, ¿no? Él contestó nada, pues oye, es muy, muy sencillo. Dice, aquí, pues al día siguiente de la muerte de Franco, prácticamente no quedaban franquistas. Y salta la mujer del profesor y le dice, mira, como aquí, ¿no? Es decir, bueno, que a ver, que la victoria, como bien se sabe, tiene muchos padres, pero la derrota, pues bueno, el que puede sacudirse las pulgas de encima se las sacude. Ollendorf no hizo eso, ¿no? O sea, esto como mínimo parece bastante claro. Entonces, en esta trama, me parece que hay temas muy interesantes, estas actitudes según generaciones, que a mí no me parecen en absoluto estereotipadas, todo lo contrario. Es decir, yo más o menos solo por lo que he leído, sino por bueno, los alemanes y alemanas que he conocido, creo que hay algo de esto. Quizá la única diferencia sea que la generación protagonista, es decir, la presente, la generación de Daniela, está en cierto modo bastante más intelectualizada que la generación de sus padres, esto sí que está claro, pero lo que ya no está tan claro es que los temas que la de la abuela, por ejemplo, ¿no? Es decir, gente que, ya insisto en esto, si a una generación no recuerda nada de la guerra, o lo que recuerda son sus vivencias particulares, es decir, la abuela pierde, pues todavía creo que embarazada de la que sea la madre de Daniela, o recién nacida, pues su marido, oficial de la Wehrmacht, muere en Rusia, y dedica prácticamente el resto de su vida a intentar recuperar el cadáver, ¿no? Pues que ha muerto en algún lugar de Rusia que, bueno, que no se sabe ni dónde está enterrado. Pero de lo que era la guerra, el entorno del nazismo, etcétera, nada. Una amiga que, bueno, pues sí, tal, nada, nunca se habla, pero luego resulta que era secretaria de Schellendorf, ni más ni menos, ¿no? O sea, bueno, una de las secretarias, subsecretaria o
no la directa, ayudante de la secretaria de Schellenberg. Claro, todo esto, la parte política, olvidada. Una generación intermedia, que es la que de alguna manera se constituye, madura y envejece en la República Federal Alemana, la de la Guerra Fría, que no sabe nada, no existe o no existió el nazismo, y esta tercera, ¿no? Y luego, bueno, y paso ya rápidamente y concluyo a la trama del tema, o sea, las sensaciones o las perplejidades que inspira la figura de Ollendorf, que como ya he dicho al principio, ¿no? No sé, a mí me parece un personaje que, más allá de su aspecto evidentemente siniestro y malévolo, estamos hablando de un asesino, ¿no? O sea, que va mucho más allá de lo que podrían ser las leyes de la guerra. Bueno, yo creo que se pueden, algo que por otra parte fue bastante normal, es decir, no fue el único. Él en todo caso lo que sí hizo fue reconocerlo, asumirlo, aunque luego en su defensa, como ha dicho Jorge, pues bueno, intentará lógicamente evitar la horca. Horca que, por cierto, compartió, al otro lo ahorcaron antes, con el Rosenberg, que es al que he citado antes, ¿eh? O sea, a ver, a mí me recuerda un poquitín un entremedio entre personajes también bastante famosos, o dentro, no necesariamente nazi, como mínimo uno de ellos. También me evoca un poquitín la figura de Ernst Jünger, en cierto modo. Es decir, esta pretensión de estar por encima del bien y del mal. Son actitudes que yo diría que responden a referentes muy distintos, el de Jünger que el de Ollendorf. Jünger en principio no era nazi, pero bueno, ahí estuvo, ¿eh? O sea, quiero decir que podríamos discutirlo largamente, aunque cosa que no es aquí el tema. Y por otro lado, también me recuerda a algunos de estos personajes ya más declaradamente nazis, como podrían ser pues Piper, por ejemplo, el famoso comandante de blindados que encabezó la ofensiva de las Ardenas, que repitió en parte, solo que a menor escala, las matanzas de prisioneros y de población civil que Ollendorf y él mismo, Piper, habían estado haciendo en la Unión Soviética. Es decir, un tipo que, a medida que iba avanzando con los Panzer, a los prisioneros de guerra norteamericanos pues los fusilaba. Decía, bueno, algo como lo que hizo Yagüe aquí en la plaza de toros de Badajoz, ¿no? Es decir, justificó una masacre diciendo, oiga, que es que yo tengo órdenes de avanzar y no puedo dejar aquí en retaguardia pues 2.000, 3.000 o 45 prisioneros norteamericanos como hizo Piper, ¿no? O sea, me evoca también, por un lado, a la figura de Jünger, esta dignidad que se arrogan por encima del bien y del mal, por un lado, y por el otro, bueno, estos ya más militaristas claros. De hecho, Ollendorf no es militar de carrera, no es militar de profesión. Piper o incluso Scorsese, el famoso rescatador de Hitler, cuando lo habían detenido después de que le hubieran depuesto, etcétera, y lo llevaron luego para el norte de Italia para constituir la República de Saló, que también participó en la batalla de las Ardenas. Es decir, una serie de personajes que cada cual, amparándose en sus propios referentes, acaban, en el caso de Ollendorf, justificando, no se sabe si, no queda muy claro tampoco, o al menos a mí no me queda claro qué podía pensar Ollendorf realmente sobre la justificación que podía aducir, porque él tampoco se refiere exactamente a que estaba obedeciendo órdenes, aunque admite que le parecía repugnante, o sea, poco noble, ¿no? Es decir, un personaje que además se permitía pues criticar a Himmler, no parece que fuera santo de la devoción de Heydrich, y hasta incluso a Hitler, ¿no? De hecho, en el libro hay una discusión, creo que es con Schellenberg o con Blebel, no recuerdo ahora, en la cual creo que se permite, o igual se permite, pues bueno, que Hitler en el fondo venía a ser algo así como un gañán. Es decir, lo que cuenta, parece ser para Ollendorf, es el nacionalsocialismo, entendido como prácticamente una teología, y en la cual tal vez Hitler pues sería, bueno, si no un falso papa, sí un papa algo frivolón, ¿no? O sea, es decir, esta evocación ideológica, como bueno, que el nacionalsocialismo sí que es realmente, hubiera sido lo bueno, y yo he de pensar
que probablemente si era lo bueno y había que implantar este orden, este nuevo orden, según la perspectiva genérica de los nazis, pues he de pensar que muy probablemente consideraría justificados los crímenes o los genocidios de prisioneros de guerra, de judíos, de población civil en las zonas ocupadas, etcétera, etcétera, como parece ser que muchos hicieron. Y hay un momento en la novela que me parece especialmente brillante, acabaré con esto porque si no me parece que me estoy extendiendo demasiado, en el cual Ollendorf está justificándolo, o sea, no necesariamente la acción en sí, pero sí el principio en base al cual genéricamente se producen los Einsatzgruppen, que como he sabido luego se tecnificaron en los campos de concentración y ya más adelante. Está justificando porque, bueno, él entiende la guerra con la Unión Soviética, entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, como una guerra a muerte en la cual el perdedor será absolutamente barrido. Y culpa, curiosamente, o sea, algo que ocurrió también, sobre todo a partir del año 43 y 44, incluso en altos oficiales de la Wehrmacht, algunos de los cuales intentaron conspirar contra Hitler, etcétera. Culpa a Occidente, es decir, culpa básicamente a Gran Bretaña y a los Estados Unidos de no saber entender esto. Es decir, la legitimación que muchos nazis, y Ollendorf incurre en ella también, es cuando dice, bueno, claro, es que nosotros teníamos que liquidar, o sea, invadimos Francia, como aquel que dice, o sea, puede parecer un argumento muy cínico, ¿eh? Y creo que ciertamente lo es, ¿no? Pero él llega un momento que dice, no, es que, a ver, tuvimos que invadir Francia porque sabíamos que cuando atacáramos a la Unión Soviética, Francia se iba a liar con Stalin. Entonces, claro, primero hemos de liquidar a los franceses, resulta que encima los ingleses les ayudan, y esto nos hizo perder un tiempo precioso, viene a decir en un determinado momento. Un razonamiento muy curioso y además compartido por muchos otros jerarcas nazis, sobre todo, ya digo, a partir del año 43 sobre todo, a partir que es cuando los alemanes entienden que tienen la guerra absolutamente perdida. O sea, que será cuestión de tiempo, pero que está perdida. Bueno, por lo demás, la obra me parece, bueno, ya he dicho, excelente, me parece de la talla, o más incluso, lo digo con toda claridad, que el problema de Spinoza. Plantea unas cuestiones realmente punzantes, hirientes, de esas que hurgan realmente en el problema. Suscita pues múltiples preguntas, muchísimas cuestiones. Está excelentemente escrita, es decir, es una prosa, vamos, que se lee con auténtico placer, lo cual tiene doble mérito si tenemos en cuenta que estamos tratando de unos temas que, bueno, salta a la vista que son temas en principio escabrosos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la mala conciencia alemana o de Occidente en general con respecto a los hechos que ahí hay involucrados, como bueno, la propia descripción de lo que se describe, ¿no? Es decir, me parece una obra muy recomendable y desde luego pues me permito desde aquí felicitar a Jorge porque yo, leyéndola he auténticamente disfrutado. Y creo que me he pasado de tiempo, por lo tanto, pues aquí lo dejo de momento, ¿eh? Luego ya en todo caso en el debate hablamos. Pues muchísimas gracias, Xavier, por tu intervención. Recordarles que ahora escucharemos a Robert Veciana con su lectura sobre el informe Ollendorf, pero si ustedes tienen preguntas, comentarios, dudas, pueden hacerlo a través del icono preguntas y respuestas que tienen centrado en la parte inferior de su pantalla al finalizar esta última intervención de Robert. Y podemos, si quieren, y a ello les invitamos, establecer un debate, un coloquio, donde podamos escuchar todas las voces, que siempre son muy bienvenidas. Pasamos ahora, como les comento, a la intervención de Robert Veciana. Él es licenciado también en Filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor agregado de bachillerato, delegado también del Sindicato de Profesores de Secundaria y traductor de Meditacions Metafísicas de René Descartes. Robert, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Pues cuando quieras. Bueno, buenas ¿Qué te ha tardes. parecido a ti la obra de Jorge? A mí me ha encantado, pero ahora voy a justificarlo, porque claro, entre amigos siempre cabe la sospecha, ¿no? Bueno, quería empezar dando las gracias por asistir a un acto telemático por una vez para hablar de algo serio, que es un libro, porque llevamos un año haciendo reuniones telemáticas profesionales para hablar de otras cosas que, bueno, digamos que no son tan serias. Y luego intentaré ser breve porque también algo nos ha enseñado este año de pandemia telemática, y es que los que somos pesados por internet aún somos más pesados. Es mi caso. Bueno, yo soy profesor de profesión, valga la redundancia, y yo me lo he escrito, por lo tanto lo iré leyendo o mirándolo. Por eso si miro para abajo es por esto. Bueno, yo querría hacer dos consideraciones previas muy breves para situar desde dónde voy a hablar de la novela. La primera es que yo, como soy muy anticuado, un poco, todavía creo que la literatura es una bella arte, una de las bellas artes, por lo tanto debe tener alguna relación con la belleza o con su búsqueda. Bueno, yo ya sé que en nuestro tiempo nihilista, posmoderno, relativista, posverdadero, etcétera, no hay una cosa tal como la belleza. No la hay, tampoco hay verdad, como diré después. Pero bueno, yo sigo creyendo que sí tiene que haber un orden estético en la creación verbal, ¿no? Sí que hay diferencia, por ejemplo, entre escribir y redactar. Una persona culta debe redactar bien, pero eso no es escribir. Y tiene que haber estilo, tiene que haber belleza. Yo encuentro belleza en la obra de Jorge, por eso la considero literatura. Aunque de lo que hable es de todo menos bello, ¿no? Habla del Holocausto. Para poner una analogía, un símil, ¿no? Cojamos una obra que nadie discute, ¿no? Madame Bovary no discute nadie, ¿no? Está en el canon, es una novela, si no perfecta casi. Pero la anécdota es es la historia de una chica que, siendo piadoso, es tonta. Pero hay literatura. La literatura convierte la historia de una chica tonta, porque es tonta, pobreta Madame Bovary, en una obra universal. Y no habla de tonterías, Jorge, habla de cosas monstruosas, pero las convierte en un artefacto literario. Segunda consideración y más muestra, más grave de mi falta de actualidad. Yo también creo que la literatura tiene que ver con la verdad. Claro, si no hay belleza, verdad aún va a haber menos, ¿no? Antes de seguir, tengo que hacer uso de aquel recurso retórico de la captatio benevolentia, ¿no? Para hablar de un libro solo hay dos posturas, ¿no? En mi caso son dos imposturas. Una es pretender que todo lo que voy a decir se me ha ocurrido a mí, porque soy muy listo, o la otra que todo lo he leído, pues soy muy culto. Esto también es falso, pero es más fácil seguir por aquí, ¿no? Pues voy a tirar por aquí. Bueno, hay un historiador que a mí me gusta mucho, Carlo Ginzburg, que empieza un libro escrito hace unos años diciendo lo siguiente, ¿verdad? Intento traducirlo. Dice, hoy en día, palabras como verdad o realidad se han convertido para algunos en impronunciables, a menos que no sean puestas entre comillas, escritas o fingidas. Creo que se refiere, cuando dice mimate, a este gesto tan cursi que hace la gente ahora, ¿no? De las comillas, ¿no? O sea, verdad o realidad, esto en las ciencias sociales, en concreto en la historia, no hay, ¿no? Así habla Ginzburg de la historia, de la ciencia histórica y también de la literatura, ¿no? El subtítulo del libro al que me refiero es Vero, falso, finto, ¿no? Verdadero, falso y fingido. Bueno, esta postura de que no hay verdad en la ciencia histórica, pues lleva consecuencias un poco desastrosas, ¿no? Haciendo un poco analogía con lo que decía Chesterton, ¿no? Que era aquello de que cuando uno deja de creer en Dios pierde el sentido común. Normalmente se parafrasea, afortunadamente, para mi gusto, diciendo que Chesterton dijo que cuando se deja de creer en Dios no es para creer en nada, sino para creer en cualquier cosa. Que es un poco lo que ha pasado, ¿no? En estos tiempos, ¿no? No creemos en Dios, pero hay terraplanistas, ¿no? Y otro tipo de negacionistas muy curiosos, ¿no? Bé, en realidad yo diría que esto tiene mucho que ver con la novela, porque en la novela hay de refilón una referencia al negacionismo. Es decir, hay terraplanistas y también hay gente que dice que no existió el Holocausto. No que no sea como dicen los libros de historia, sino directamente que no existió. Eso se ha dicho en serio. En la novela aparece una referencia, porque el manuscrito sobre Ollendorf tiene referencia a una refutación de posturas negacionistas, pero las posturas negacionistas existen. Hay un libro muy famoso de un tal Robert Faurisson, que es el negacionista más brutal que yo he visto, al cual contestó Vidal-Naquet en un libro fantástico sobre el tema,
Porque la tesis es que no es que cambiemos algunos detalles de la historia, de los fusilamientos, de las atrocidades, no, es que no hubo ni cámaras de gas, ¿no? En el caso de Vidal-Naquet es más sangriento porque su madre murió en Auschwitz, ¿no? O sea que estaba, digamos, personalmente impelido a combatir esto, ¿no? En la novela tiene un papel la polémica revisionista y, como intentaré defender, más cosas tienen que ver con este tipo de razonamientos. De paso diré que es muy sorprendente que estos relativismos que conducen luego a tesis absolutas, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Bien, yo creo que es al revés, ¿no? Ginsburg lo que defiende, yo estoy de acuerdo con él, es que no solo hay posible verdad en la ciencia histórica o en la literatura histórica, sino que también hay en la literatura. La literatura puede ser un vehículo de verdad tan válido o más quizá que la pretendida cientificidad que tienen los discursos históricos, ¿no? Que conste que no me refiero a eso que llaman novela histórica, ¿eh? Lo digo porque a mí en general eso de que detrás de una novela pongan un adjetivo me parece un gancho comercial, ¿no? Novela histórica, novela no sé qué, novela... No, ¿es novela o no es novela? Yo en eso soy un poco radical. Y además es que novelas así más históricas que me hayan gustado es que hay tan pocas, incluso diré que las más abominables que he leído igual son estas, ¿no? Doy un consejo de paso, nunca lean una novela histórica de Mario Puzo, que ha hecho varias, son espantosas. Debería estar en la cárcel, bueno, ya está muerto, pero debería haberlo encarcelado. Tampoco me refiero a una cosa que todos hemos oído, que es muy frecuente hoy en día, que es justificar la publicación de una obra literaria o de una película, por ejemplo, con la etiqueta basada en hechos reales. Todo ya está todo solucionado. Entonces, aunque la cosa sea insufrible, inabominable, malísima, como está basada en hechos reales, no pasa nada. En lo cual es muy contradictorio con esa manía también actual de dividir los libros todos en ficción, no ficción, ¿no? En las listas de ventas o en las de recomendaciones. Supongo que todos los asistentes han sido bombardeados estos últimos días de cara a San Jordi, ¿no? Con las listas de libros de ficción y no ficción que pueden leer, ¿no? Pero la ficción al mismo tiempo se basa en hechos reales. Entonces esa distinción es una contradicción que no acabo de ver demasiado clara. Bueno, con esto que he dicho me refiero ya al libro. Es un libro sobre el Holocausto, o sea, una cosa fea, como mínimo. Debo decir que Jorge es reincidente, no es culpable, no, es reincidente. Él tiene un poemario sobre el Tercer Reich, ¿no? Que conozco bien, me lo he oído muy bien. Un poemario sobre el Tercer Reich, cuidado, Bien, en una presentación, no sé si de este o de otro poemario, salió precisamente el tema de que sobre qué se podía hacer poesía. No, porque Jorge tiene el atrevimiento de hacer poesía aludiendo a cosas poco líricas, ¿no? Como el fútbol americano, por poner un ejemplo. O El Señor de los Anillos. Bien, yo creo que se puede hacer poesía y novela de todo si se hace bien. Mi tesis es que, bueno, la recibí de una persona muy sabia, es que un escritor es aquella persona que es capaz de decir con precisión lo que tú más o menos piensas, pero no sabes cómo decir. Y además es una persona capaz de escribir sobre cualquier cosa. Y estas dos condiciones yo creo que se dan en Jorge y se dan en el libro. Una pequeña traición. Yo hace años husmeé un poquito por las actas del juicio de Eichmann. Y no lo decía, ¿no? Porque pensaba, si alguien se entera, me van a considerar un chiflado de mucho cuidado. Hasta que descubrí que había una persona que se las había leído de cabo a rabo. De pe a pa, todas, que es aquí el imputado, ¿no? La pasión investigadora de Jorge es notable, porque hay que tener realmente paciencia, una paciencia franciscana para bucear en ese tipo de literatura, por decirlo de alguna manera. Para mí, lo más importante, para destacar del libro, es desde un vertiente más bien estética, decía que para mí la literatura es belleza, es lo bien que se entrelaza una parte, digamos, biográfica, narrativa, respecto a la protagonista, ¿no? Con detalles, uno personalmente que me encanta, que es Su miedo a volar, que comparto, cómo se incluyen referencias a cosas tan poco intelectuales, ya volvemos a eso, como el fútbol o el cómic, al principio de la novela, cómo se trata el tema del ambiente académico de los campus, que es una cosa un poco peculiar, o una cosa que está muy bien para mi gusto, que es la tensión que hay en la editorial donde trabaja Daniela, entre tener un rigor intelectual, digamos, elitista, y el hecho de que una editorial tiene que vender libros. Y eso no es tan fácil de conjugar, aparte de las referencias a la insatisfactoria o no vida amorosa familiar de la protagonista. Bueno, la protagonista lo que hace básicamente es leer.
lee un manuscrito desde, como ya ha comentado Xavier, desde una aparente y sorprendente falta de información. Yo creo que no sabe Daniela quién es Ollendorff ni Schellenberg. Bueno, a ver, hay que estar un poco enterado para saber. Tampoco creo que sepa mucho de Goebbels o de Himmler o de Heydrich, y estos ya son más famosos. Para ponernos en perspectiva y siguiendo la senda que ha abierto Xavier, esto es como si un español culto de 2011 no sabe quién era el general Yagüe. Que yo sí sé quién era, ¿eh? Y era un criminal terrorífico al que hay que recordar, precisamente porque lo era. Bien, ¿qué pasa en la novela? Bueno, pues que claro, todos tenemos un pasado, todos, y algunos lo tienen nazi. En el caso de Daniela no directamente, pero la amiga de la abuela, en fin, la secretaria, en fin, cerca estamos, ¿no? A mí me ha recordado mucho esto a la peripecia de un actor que me gusta mucho, que es von Schirach, Ferdinand von Schirach, que es nieto de Baldur von Schirach, de un jerarca nazi tremendo, ¿no? Von Schirach ha sido interrogado repetidamente sobre esto y lo confiesa. Él de pequeño no sabía nada, su madre no dijo nada, estaban divorciados sus padres, pero luego se enteró de que su abuelo era un tremendo criminal. Y en una entrevista que tengo por aquí, no la leeré para no extenderme, él lo dice, no, yo sé ahora que mi abuelo era un criminal, no hay nada que perdonar, era un tipo espantoso, ¿no? Pero no creo que sea la actitud general en Alemania, más bien veo que es la otra, ¿no? La de, bueno, yo no sabía, bueno, y la guerra, ya se sabe, algo que había que hacer. Esta también la he oído yo y se la he oído yo en alemán. Algo había que hacer con el problema judío, quizá no hacía falta matarlos, este tipo de cosas, ¿no? A mí me gusta también cómo compone ese tipo de peripecia, digamos, novelesca, lo que le pasa al protagonista, con el hecho de que lea y con la broma final sobre la posible metaliteratura. Yo creo que la metaliteratura está de entrada en la literatura, al menos en la moderna. A mí me ha hecho recordar mucho al Quijote. No el hecho de que el manuscrito del Quijote sea encontrado, no, a una cosa mucho más divertida que pasa en la segunda parte del Quijote, que es que cuando llega a Barcelona hay quien lo conoce porque ya se ha leído la primera parte. Que eso es fenomenal y es iniciático y se ha seguido. En la novela hay una broma sobre si, ya que el manuscrito no se puede publicar tal y como está, a lo mejor podemos hacer una novela sobre el descubrimiento del manuscrito en que salga Daniela como protagonista, o al menos como personaje. Eso me parece una broma quijotesca y como es quijotesca es buena. Y acabo. Es verdad lo que cuenta Jorge, yo me he referido a la verdad, lo es aunque sea inventado. Gracias a la elaboración literaria leemos unos interrogatorios que son perfectamente plausibles. Claro, se lo inventa o no. Si tú no sabes nada de la novela, te puedes creer que se ha limitado a copiar una conversación entre un capitán americano, perdón, de inteligencia y nazi Ollendorff, ¿no? No es así. Entonces, en la novela se tocan esos temas muy bien entrelazados, de manera que genera la suficiente expectación como para seguir, ¿no? Ha hablado Jorge de lo que llamo el enigma alemán, ¿no? ¿Cómo puede ser que la cultura no prevenga el horror? Bueno, yo os doy un dato que encontré hace años. En los años 30, de cada 3 libros que se publicaban en el mundo de cualquier campo científico, de cada 3, 2 eran en alemán. Es decir, no había cultura más desarrollada que la alemana y así les luce el pelo. Bien, y acabo, no quiero enrollarme más, con una aclaración. Claro, yo soy un amigo de Jorge. Claro, he loado la novela, bueno, voy a contestar rápido como Lewis Carroll haría. Todos mis amigos son gente de talento. La gente de talento escribe buenos libros. La conclusión, para el que haya estudiado antes de la ESO, ya sabéis cuál es. Y una advertencia también. Si me ha salido bien, os he instalado un troyano a todos en el ordenador que comprobará si tenéis el libro. Si no lo tenéis, os destruirá el disco duro. También os lo destruirá si compráis algún libro antes que este, incluso los que he citado yo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Robert, por esta simpática despedida animando a la lectura. Yo, de todas formas, creo que, como mínimo, entre las personas asistentes que comparten estos momentos con nosotros, curiosidad la van a tener y talento, sin duda. Vamos a pasar ahora al bloque de preguntas y comentarios. Me gustaría comenzar con una pregunta de Rais hacia Jorge y después comentaros también que tenemos 2 observaciones por parte del escritor e historiador Ferran Gallego, quien ha escrito en profundidad sobre el personaje, sobre Ollendorff, con una visión... Él sí que sabe.
muy lúcida y muy interesante, y a quien, si todavía está aquí escuchándonos, pues le invitamos a participar. Si os parece, si no, luego leo sus comentarios, que son muy apropiados. Empezamos con la pregunta de Rice, que dice: hola Jorge, enhorabuena por la novela. Me gustaría preguntar sobre los lugares comunes. ¿Por qué no reflexiona, y en interés de quién, sobre el Holocausto? ¿Por qué no se reflexiona, y en interés de quién, sobre el Holocausto? ¿Qué parecidos podemos encontrar con el Holodomor? Bueno, yo creo que, a ver, dijéramos que sí que hay una extensísima literatura sobre el Holocausto, de carácter histórico, documentado, etcétera. Me temo que reflexión sobre las causas, no solo económicas, políticas, sociales, ideológicas, sino las antropológicas, un marco más general. Creo que falta, pero falta porque es un fenómeno complejísimo. Yo creo que no es, me da impresión, la sensación que yo tengo conforme va pasando los años. Yo escribí un poemario, toda mi experiencia, evidentemente, es del Holocausto y del nacionalsocialismo, es una experiencia mediada, pero un poco como todos nosotros, es decir, los que no lo vivieron, aparte de entre los que no vivieron, los que han tenido acceso como historiadores o especialistas a las fuentes, tienen una experiencia mediada de grado 1, nosotros la tenemos de grado 2 o de grado 3, pero deberíamos, pese a todo, ser capaces de articular esa experiencia, porque es un fenómeno único en la historia de la cultura occidental. Es único, pero en 1995 ya tuvimos a Srebrenica. Sí, único, pero se puede volver a repetir en cualquier momento. Creo que es un problema, que es un fenómeno demasiado complejo. Y los historiadores lo intentan, y los filósofos también, evidentemente, lo intentan describir porque hay que entenderlo de alguna manera. Se establecen modelos, se explica, por ejemplo, Frank Gallego hace una reconstrucción extraordinaria de Ollendorf, muy coherente, muy consistente, magistral en ese sentido. Hay visiones, explicaciones sobre, por ejemplo, Zygmunt Bauman, sobre el porqué del Holocausto desde la perspectiva de la distancia burocrática, etc. Bueno, todo esto es bueno y es positivo y está muy bien hecho. Lo que pasa es que creo que es un fenómeno tan complejo, hay tantas variantes, que no es que haya una intencionalidad. Yo pensaba, cuando era más joven, pensaba que aquello que decía Michel Foucault, ¿no? Es decir, el fascismo y el nazismo son los fenómenos peor comprendidos y peor estudiados. Y se entreveía que había un interés en que no fueran estudiados. Yo no diría eso, yo diría que es muy complicado, es muy difícil, muy difícil. De hecho, si se observa bien, ha habido como tres periodos, tres cambios de perspectiva entre los años 40 a los 60, del 60 a los 80, y luego a partir de la apertura de los archivos, primero de la desclasificación de documentos de la administración Clinton y después de los archivos de la Unión Soviética. Ha habido auténticas, casi te diría, revoluciones en la consideración de lo que pasó. Ahora, también es cierto, hay un debate muy interesante que es sobre si Ollendorf y compañía conocían o no, tenían órdenes estrictas de matar a todos los judíos, hombres, mujeres y niños, cuando invadieron la Unión Soviética. Y dijéramos, ahí se puede ver esta evolución. En los años 40, en los años 50 se creyó la versión de Ollendorf, que existía una orden directa. En los años 70, 80 cambió la perspectiva. No existió esa orden verbal explícita. Hoy día creo que se ha llegado a un punto intermedio. Hombre, como dice Yehuda Baer, es un debate escolástico. Da igual si la orden llegó por vía Streckenbach, por vía Heydrich, si la dijo Hitler a Himmler, da igual. El caso es que empezaron a matar judíos discriminadamente al principio, en junio de 1941, pero en agosto, 6 semanas después, ya estaban matando mujeres y niños también.
Es decir, es una discusión de 6 semanas, no cambia mucho las cosas. Pero bueno, el hecho es que hay un cambio de perspectiva porque es un fenómeno complejísimo, porque han faltado datos, han faltado cosas, ha faltado a veces voluntad de estudiarlo, etc. Respecto al Holodomor, bueno, esto también, el Holodomor es, por si alguien es como se denomina, genocidio, es que ahora utilizamos genocidio para todo. La masacre o la muerte de millones de ucranianos por la hambruna que Stalin y el Partido Comunista de la Unión Soviética sometieron al pueblo ucraniano. Bueno, yo no entiendo tanto, no conozco tanto el caso del Holodomor, pero en cualquier también diría que se trata, por un lado, de una política planeada, pero también intervienen mucho los actores concretos, las personalidades concretas. Es una de las cosas que me interesó a mí de estudiar a Ollendorf, Schellenberg, Nobel y toda esta gente, ¿no? Es decir, bueno, sí, tú podrías tener las órdenes de Hitler y todo lo que quieras, pero la implicación de centenares de miles de personas. Raúl Hilberg, uno de los grandes estudiosos del Holocausto, cifró en 1 millón más o menos, creo que fue eso lo que dijo, 1 millón de alemanes que estuvieron implicados en mayor o menor medida en el Holocausto. Claro, esto es una barbaridad, pero sin la acción concreta de tíos como Ollendorf, Schellenberg, etcétera, no habría podido suceder por muchas órdenes que hubiera dado Hitler. Es cierto, y una última cosa para acabar sobre la pregunta, que sobre el Holodomor reflexionamos menos todavía en la izquierda, ¿vale? El Holocausto nos preocupaba mucho, pero el Holodomor, te digo por mi tradición, ¿vale? Si me permites añadir un dato sobre esta relación. Sí, sí. Bueno, esto, el Holodomor, yo lo más que sé del Holodomor es gracias a Timothy Snyder, ¿no? Tierras de Sangre, que explica la masacre previa a la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un dato muy curioso, es una anécdota, hay un libro que documenta el entusiasmo con que la universidad alemana se puso a la labor de ayudar al régimen nazi. El título es Demoledores, los arquitectos de la aniquilación, de Goetz Ali. Y hay una anécdota muy buena, hay un profesor de economía que está explicando que hay que hacer como Stalin, es decir, solo con la deportación y con el corte de suministros, Stalin se ha cargado a 3, 4, no se sabe, millones de ucranianos, sale barato, ¿no? Esto es en el año 39, por ahí. Los estudiantes que son de las juventudes hitlerianas se van a quejar de que el profesor es stalinista. Me hacen tontos los alumnos, ¿no? Y Himmler en persona sale a defenderlo diciendo, no, si tiene razón, es que vamos a seguir ese curso. Es decir, con deportaciones en el Ostland, en el este, solo moviendo gente ya vamos a eliminar subhumanos a carretadas, no hará falta dispararles. O sea que sí que hay una homología al menos, y buscada por los nazis. Perdón. Muy bien, pues como os comentaba, tenemos a Ferran Gallego entre nosotros. Comienzo a leer su primer comentario y le damos paso para que se incorpore, porque la verdad es que es un absoluto erudito sobre el tema que estamos tratando. Dice en su primer comentario: Ollendorf es un personaje complejo, claro está, pero creo que nada tiene que ver con alguien como Ginger. Ollendorf es un militante de primera hora, desde los 18 años, un representante claro de una generación que es la de quienes vivieron la Gran Guerra como niños o como adolescentes, y que se socializaron en ámbitos patrióticos conservadores y en proceso acelerado de radicalización. Un pragmático, un comprometido, un economista y un teórico del control de la opinión pública. Creo que hay que poner énfasis en este perfil. Buenas tardes, señor Gallego. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su intervención y gracias a vosotros, por favor. Y por su presencia esta tarde. Sabemos que usted además ha escrito largo y tendido sobre Ollendorf, entre otras Más cosas. tendido que largo. Más tendido que largo. Siempre cuando veo Ollendorf, aquello hay que echarse al suelo por si acaso y luego empezamos a...
No, bueno, largo y tendido no. El personaje me interesó porque era el personaje en el cual, y yo creo que en esto pues el libro de Jorge está plenamente enfocado hacia un personaje oscuro, más que siniestro, oscuro, ¿no? Un asesino, pero un asesino sin más, no, es un asesino que además nos interroga, porque hay asesinos que no nos interrogan, hay asesinos que no nos dicen nada, es su crimen, se identifican con su crimen de una forma que nos resulta simplemente rechazable. Ollendorf no nos provoca solamente rechazo, nos provoca una determinada fascinación, no necesariamente positiva, no necesariamente una fascinación erótica, una fascinación de seducción por parte del personaje, cosa que él trataba de hacer de una forma deliberada, de un modo tremendo. Puede haber un cierto error de dejarse llevar por el personaje que Ollendorf construye. Cuidado, porque Ollendorf construye todo un personaje para autodefensa e incluso por arrogancia, por la profunda arrogancia intelectual de Ollendorf, que le provocó muchos problemas con Himmler. Recuerda que era el defensor del santo grial del racismo. O sea, era un personaje que caía antipático a los propios nazis. Estuvo detenido antes de, en fin, por sus posiciones, sobre todo por sus posiciones heterodoxas en temas económicos, que es una de las cosas curiosas de Ollendorf que yo he tocado, que es que él se enfrenta mucho como defensor de un proyecto propio de las SS, un proyecto social, de un proyecto económico que él creía que se estaba deteriorando como resultado del Fordismo, de la optimización de la producción, de la concentración industrial y de la eficiencia productiva por necesidades de guerra que estaba planteando Albert Speer. Speer tiene un libro que no es muy conocido, que es su último trabajo, que en inglés se llamó Infiltration y que en alemán se llamaba el Estado esclavo, que era sobre el conflicto entre las SS y su oficina económica, ¿no? Y dedica algunas páginas muy interesantes a la figura de este Ollendorf economista, ¿no? Que es el que hay que... A mí Ollendorf me fascinó porque para mí eso que decía en ese pequeño comentario que os he lanzado, que es más que, claro, es un individuo, se nos fascina como individuo, pero creo que lo debemos situar también en una generación. Él trató en su discurso final, su interesantísimo discurso final que Jorge recoge en algún aspecto, de decirle al tribunal que entendiera ante qué gran tarea se había encontrado, en qué situación de excepción, que exigía una suspensión de juicios morales habituales, una generación entera que se había encontrado ante una situación de catástrofe y de necesidad de defensa radical de su propio pueblo, ante enemigos que estaban en guerra con ese pueblo. Entonces, entiendan en la situación de mi generación hace que tengamos que ver a Ollendorf también en consonancia con lo que, por ejemplo, estudió en Grau, ¿no? En su libro que se ha traducido al español, muy interesante. Tiene otro libro también de Promesas del Este, ¿no? La construcción de un Wild East, en este sentido, de un este salvaje por parte de promociones de estudiantes alemanes que construyen una visión idealizada de lo que sería el este, de libre, una especie que puede hacerse un paralelo entre la visión idealizada del este y la visión idealizada del Far West por parte de los colonizadores americanos, ¿no? Con una relación con la población indígena muy parecida y con una relación con los pueblos inferiores muy semejante. Pero toda esa generación, ¿no? Esa generación como estudió Wild, de los que no aceptaban compromisos, de Uncompromised Generation, ¿no? Los que no aceptaban ningún compromiso, que se ha estudiado, creo que es lo que nos permite situar mejor a Ollendorf, que creo que fascina como individuo que es eso, un economista, un pragmático, un militante de primera hora. Hay que ver, porque muchos de sus compañeros no eran militantes de primera hora, eran militantes llegados en la fase final de Weimar o llegados cuando el Tercer Reich ya estaba funcionando. Ollendorf es un militante desde 1925, desde los 18 años. Es un militante de un partido muy minoritario y especialmente muy minoritario en la zona en la que él nació, en la zona del norte de Alemania. Era un partido en 1925, el partido nazi existía sobre todo en Baviera, pero cuando él se afilia a un partido en zona campesina protestante
que era un partido muy minoritario. Por tanto, la opción de Ollendorff es una opción muy de convicción para militar en un partido tan pequeño, porque su militancia de su casa era una militancia en un partido nacional popular alemán, un partido de los protestantes más conservadores, pero él sale muy rápidamente y dice: yo me metí en el Partido Nacional Socialista porque entendí el sentido de la palabra Arbeiterpartei, de partido de los trabajadores, del partido de la comunidad, racial. Pero en ese sentido, hacer de Ollendorff un oportunista difícil, porque Ollendorff se hace de un partido que es muy minoritario. Para su carrera como economista podría haber resultado mucho más interesante hacerse de un partido conservador, y en cambio él se hace de un partido ultra radical que tenía un pequeño grupo parlamentario compartido con otros partidos völkisch, y por tanto eso nos quita la imagen de un Ollendorff oportunista. No de un Ollendorff, por ejemplo, yo creo que lo difícil, claro, de ver es la construcción del personaje que se hace Ollendorff, sobre todo en el proceso que se le hace en Nuremberg, ¿no? La autoconstrucción de un personaje, ¿no? Yo creo que no tanto para caer simpático. Hay una cosa que se señala muy bien: qué poco tiene que ver el mundo que está defendiendo Ollendorff para tratar de ser comprendido y por tanto absuelto, porque él trata de ser comprendido y absuelto, las dos cosas, ¿no? No trata aquello de sacrificarse aunque no lo entiendan y hacer un discurso que defienda, no. ¿Qué poco tiene que ver el mundo del que está hablando en 1947, 48, 49, el mundo del que está hablando, con el mundo de 1918-19? Claro, lo que está tratando de hacer Ollendorff es conseguir ser comprendido como si las soluciones que se dio por parte de la juventud a una derrota de Alemania en 1918 pudieran ser las soluciones y la queja que ofrece Alemania vencida en 1945 y que no quiere ser tratada como fue tratada Alemania después del Tratado de Versalles. Claro, ¿qué tenía que ver la sociedad de 1950, la sociedad de 1948 alemana, con lo que era la sociedad alemana de 1919-20? ¿No? Eso es el error que comete Ollendorff. Nadie le iba a comprender. Nadie iba a recoger ese guante. Un personaje descontextualizado a su tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. Él no se entera es que él no sabe lo que está en la Alemania de posguerra, la Alemania que va a dar lugar al milagro económico, la Alemania ayudada por Estados Unidos, la Alemania que va a construir instituciones democráticas con gran capacidad de inclusión. Él cree que la derrota alemana puede conducir a lo mismo que ha conducido la derrota de 1918, y que ahí su discurso sí que es coherente, ¿no? Perfecto. Si os parece, vamos a pasar, hay algunas preguntas más, vamos a darles cabida en Meritxell Blay, i felicitats a tots els ponents, he gaudit molt, i especialment al Jorge. Supongo, bueno, no sé si hay gente de fuera, lo voy a traducir. Felicidades. Meritxell ha disfrutado mucho, especialmente con Jorge, y le preocupa, no obstante, que piense que el Holocausto sea un lugar común y se haya normalizado. ¿Realmente, tu pregunta, crees que es así? ¿Crees que es un lugar común? Sí, bueno, una cosa antes de agradezco mucho a Ferran Gallego que haya accedido a perder un poco de su tiempo en esta... No, perder nada. Yo leí su artículo, me encantó, me pareció una modelización espléndida de Ollendorff, y es cierto que Ollendorff, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho, Ollendorff construyó ese personaje, y ese personaje que construyó cautivó e incluso generó una especie de literatura alrededor. Heinz Heine, en su libro sobre las SS, recoge esta visión del Ollendorff crítico y todo esto, y del Ollendorff que sentía que había hecho algo terrible y que estaba, no arrepentido, porque nunca está arrepentido, pero que bueno, que fue muy doloroso para él, casi más que para los que mató. Pero yo lo recogí en la novela, me impresionó mucho cuando Benjamin Ferenc relató en una entrevista. Benjamin Ferenc era el fiscal del juicio de los Einsatzgruppen. Relató que la noche antes de la ejecución bajó a verlo, porque Ferenc también lo respetaba, lo consideraba, llega a decir, que como un idealista, como su rival, y se encontró con que Ollendorff le decía que los judíos de América pagarían por lo que a él le iba a pasar. O sea que, claro que es evidente que había una construcción ahí espectacular en este sentido, pero
bueno, es un personaje muy complicado porque eso en el año 45 se podía haber ahorrado muchísimas cosas y prefirió dar, por ejemplo, hubo una cosa que no hizo Hans Herrlich, que era no sé pronunciarlo correctamente, Herrlich, creo que es el que Christian Ingrao lo reconstruye en su libro sobre los intelectuales de las SS, trabajaba en la oficina de Ollendorf y es uno de los autores del General Plan Ost, el plan general sobre el que Ferran habla, de esta construcción del Wild East, ese terreno que habrá que colonizar, etc. Bueno, la oficina de Ollendorf, uno de los miembros de la oficina de Ollendorf participó en la redacción de ese plan y sobre eso Ollendorf no dijo absolutamente nada. Estuvo calladito, curioso. Bueno, lo del lugar común del Holocausto, bueno, es que es la sensación que a mí me produce. Creo que los propios, en el Yad Vashem y en el Museo del Holocausto, de la página web del Museo del Holocausto de Estados Unidos, se quejaron hace poco de la banalización y la trivialización del Holocausto. Es que, claro, no solo en las películas, en las novelas, en la literatura, es que también en los usos cotidianos, que estamos hablando de genocidios todo el día y de holocaustos constantemente. Si una virtud tiene lo del concepto, el término Shoah de Lanzmann, es que permite al menos, nadie puede decir la Shoah de o que está padeciendo una Shoah el pueblo palestino. Bueno, es decir, hay una inflación exagerada y yo creo que todos bueno, no todos, soy exagerado, muchos de los individuos en nuestra sociedad con una cierta cultura, licenciados, etc., tenemos una opinión sobre el Holocausto. En ese sentido yo creo que es un poco un lugar común, todo el mundo sabe más o menos, y todo el mundo se hace, incluso en los institutos se conmemora el día de la Shoah, bueno, en fin, todo el mundo sabe, entre comillas, que pasó algo, pero realmente qué es lo que pasó, por qué pasó, el papel de los individuos concretos en esto. Yo creo que el libro de Daniel Goldhagen sobre los verdugos voluntarios de Hitler fue muy bueno, el de Christopher Browning sobre aquellos hombres grises, ¿no? Es decir, el papel que representan los individuos concretos. Siempre podemos decir no, Ahí hubo miles y miles de personas que dijeron sí y participaron. Bueno, es igual, creo que sí que es un lugar común, francamente, lo siento. No hay mucha reflexión y la reflexión queda muy circunscrita a ámbitos muy académicos y muy minoritarios. Es la sensación que tengo, claro. Muy bien, pasamos a la pregunta de David Rabadán. Felicita a Jorge y se leerá su libro con ganas. Y su pregunta es, en un supuesto muy teórico, y si Ollendorf estuviera vivo, ¿qué le preguntarías? Pues increíblemente nada. Increíblemente no le preguntaría nada a Ollendorf, sí, porque creo que es lo que él quisiera. O sea, una de las cosas que yo intento reconstruir en los diálogos, cuando Ollendorf en el alegato final tira ahí de filosofía y de historia y de metafísica y todo esto, enreda las cosas. Pero es una actitud que yo también veo muchas veces en los intelectuales o académicos, digo porque hay gente que critica el uso de Ingrao de los intelectuales de las SS, bueno, pues llamarles académicos, ¿vale? Esa necesidad de envolver en muchas justificaciones lo que al final no tiene tantas justificaciones. De rodear de metafísica, por eso se contrapone la figura del personaje del norteamericano, que yo quería basar en el interrogador Stuart Hampshire, que era un filósofo británico y que interrogó a Schellenberg, y al final se me fue de las manos y claro, evidentemente salió otro personaje totalmente distinto. Es decir, bueno, a ver, déjese usted de razones. Cuando veía aquello, ¿por qué no? ¿Por qué no paró? ¿Por qué no se negó? Porque los hubo que se negaron. Pocos, pero hubo. Estoy recordando a Erwin Schulz, que era jefe de un Einsatzkommando, y dijo que no, que él no se veía con ánimo y es que Himmler además lo decía, es que esto es muy duro, claro. Entonces entiendo que algunos no estén preparados. Es decir, entiendo la pregunta y me parece buena. Ahora mismo, quizás hace 20 años, sí le hubiera preguntado muchas cosas. Ahora ya no le preguntaría nada realmente, porque es lo que él querría, para poder largarnos ahí, como diría el Ferran Gallego, de hablar largo y tendido él. Eso sí que le encantaría.
Muy bien. Tienes una felicitación de Albert, que te da la enhorabuena, Jorge. Dice que ahora me acaba de salir una pantalla que me tapa su mensaje. Perfecto. Dice que disfruto mucho leyéndote y que, bueno, que vuelve a disfrutar con lo que está escuchando. Y... Sí, perdona, es que sale aquí en el chat lo de la lectura de Barth. En el chat, sí. Sí, esto es Dice, ¿no creéis que Ollendorf se enfrenta a su conciencia, que de alguna manera en la cárcel, cuando lee a Barth y lo comenta a su mujer? Bueno, una de estas cosas del carácter enigmático para mí de Ollendorf en cierta medida, más allá de su autoconstrucción, esto es una carta que le envía a su amigo Schorsi, que le explica que esta es una carta que está en Hildesheim en el archivo, le explica que está leyendo a Barth y es que tiene cojones, perdón por la expresión, tiene narices largosas, acaba diciendo, no entiendo por qué lo prohibimos. Es decir, sí, como si estuviera haciendo una reflexión, un examen de conciencia. Hay un elemento que pasa desapercibido también en Ollendorf, pero bueno, como en todos. Claro, si nos ponemos, pasaría con todos, creo yo. Incluso insisto, con Eichmann, pero bueno, el relato de Arendt era muy sugerente y con eso ya vale. Y es que era un cristiano convencido, era la antroposofía, su hermano era, si no me equivoco, sí, era seguidor de la antroposofía de Steiner, y alguno ha considerado, en eso lo utilicé como motivo literario, que bueno, en la antroposofía era filo nacionalsocialista, pero Hitler no era precisamente bien visto por la antroposofía, no era el principio bueno. Bien, creo que en un determinado momento sí me da la impresión de que es plausible pensar, a partir de esta carta y de algunas cosas que yo he pergreñado y he visto, que Ollendorf también tenía una cierta conciencia. Era demasiado vanidoso como para no tener conciencia, creo yo. Y yo creo que sí que debió enfrentarse y en algún momento yo creo que también debió incluso autoflagelarse en el sentido de no haber sido capaz de anticipar ciertas cosas. Porque yo creo su mujer siempre dijo que él no quería ir al este. Es difícil, está en discusión, Ferran sabe más que yo de eso, si era cierto que no quería ir al este o no. Schellenberg se escaqueó. Los que estaban en una posición más delicada, dicen algunos historiadores, ante Heydrich, se presentaron, pero según parece Ollendorf, si hemos de hacer caso a lo que dijo, 2 veces se negó y en la tercera no tuvo otro remedio que ir. De todas formas, sí. Jorge, sí. Creo que parte de sus teorías económicas sí que fueron anticipatorias, al menos en el sentido de que posteriormente se trató, como mínimo, de tomar parte de ellas, de sus teorías económicas, en la Alemania posterior. Sí. Bueno, es un poco también lo que habla Ferran, ¿no? Hay toda una historia ahí que él ha estudiado con mucho más detenimiento, que es el choque entre la organización estatal de la economía y la pequeña producción, pero también entre la base social o socialista, entre comillas, tal y como la entienden Robert Ley, el Frente del Trabajo, etcétera, y como la entiende Ollendorf, ¿no? ¿Verdad? Sí, completamente de acuerdo, sí. Él odia a Robert Ley, ¿eh? Él odia al DAF, él tiene una visión elitista y en todo caso, él que es un anti-mussoliniano de su experiencia de vivir en Italia, él lo que está contra una presencia del Estado, ya sea de un Estado, porque dice que eso sería es una especie de colectivismo, de bolchevismo realizado por el Estado, que entonces él es un liberal, pero un defensor de la pequeña, de donde él procedía, ¿no? de donde él se había formado desde pequeño, que era en la pequeña granja, en la pequeña producción, un defensor de lo que había sido base social del nacionalsocialismo, que eran las clases medias, sobre todo de la Alemania protestante, y de sectores rurales, y por tanto se oponía a eso. Yo creo que es más dudoso, no sé qué pensarás tú, Jorge, todo el tema que tiene que ver con el constructor de una tercera vía, ¿no? Eso llega incluso aquí, hasta aquí, ¿eh? Esto llega hasta España, con Robke,
con la llegada pues, a los intelectuales falangistas después de 1945, de la influencia de una posible tercera vía que ya no se tenga entre el capitalismo y el comunismo, que sea precisamente esta especie de economía social de mercado. Claro, es cierto que, a ver, sería complicado meter... parece ser que sí que hubo contactos entre los que luego definirían la economía social de mercado y algunos sectores disidentes de la Alemania nazi, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad hacer a estas personas como anticipadores de la economía social de mercado, yo creo que sería ir mucho más allá de lo que ellos mismos están planteando. La economía, el sistema económico que plantea Ollendorf es absolutamente inseparable de una concepción nacional étnica de la economía. Por lo tanto, no se puede separar el Ollendorf economista del Ollendorf nacionalista étnico. Porque es que incluso desde el punto de vista de la lógica imperial, el sistema de Ollendorf solamente funciona en una lógica imperial en la que se encuentra su aceptación, aunque sea tardía, para ir a trabajar en el frente, que no es solamente un frente militar, sino un frente imperial, que debe alimentar una economía que sea posible. Entonces, yo creo que separar al economista, esto es lo que le pasa también a Musmano, ¿no? Querer separar a Mr. Hyde, ¿no? Del Dr. Jekyll. No se puede separar al Dr. Jekyll de Mr. Hyde. Es decir, no puede haber, por un lado, la persona, el padre de familia, el intelectual, la persona inteligentísima, el crítico de los nazis y defensor del nacionalsocialismo, porque el crítico de los nazistas y defensor del nacionalsocialismo, del exterminacionista. Si separamos eso, caemos en una trampa en la que se pueda considerar que el nacionalsocialismo como proyecto puede ser liberado del exterminio. Exacto, sí. O sea, que sería pensable un nacionalsocialismo sin exterminio. Eso es una trampa intelectual de unos niveles que nos podría hacer mucho daño en la vacunación que hemos tenido todos con Auschwitz, ¿no? Sí, yo creo que ese es un aspecto importante, es como lo del totalitarismo y el bolchevismo sin la represión. El nacionalsocialismo sin el exterminio étnico creo que no es separable, y es verdad que es una tendencia de una especie de blanqueamiento que se ha intentado en determinados momentos de un nacionalsocialismo sin exterminio, sin holocausto. Yo creo que no, es imposible. Eso está ahí. Ahora, sí que yo, como no soy historiador, yo he preferido un acercamiento literario, sí que creo que es posible que eso, por el ego desmesurado que tenía el amigo Ollendorf, que tuviera un diálogo con su conciencia en ese sentido y que se absolvía, por supuesto. Eso sí. Eso sí. De hecho, es una tendencia que los académicos tienen a menudo, y no lo digo por los académicos aquí presentes, ¿no? En nuestro mundo, la autojustificación, la autoindulgencia es... Perdón. Sí, pero el nacionalsocialismo, plantea Ollendorf al final, porque tú decías del cristianismo, es la respuesta a un mundo sin Dios. Exacto, sí, señor. Sí, señor. Esto llega a decir. Ese mundo que solamente es un mundo de creyentes de fin de semana y que el resto de la semana es una semana laica en la que solamente hay un domingo en el que la gente es trascendente y recuerda su... Claro, el nacionalsocialismo ha venido a dar una totalidad existencial en la que no hay una creencia de fin de semana, sino una vida material relacionada con una trascendencia que se vive todos los días. Eso es lo que dicen en su discurso. Sí. Trascendencia y además inmanencia, porque es la comunidad. Sí, inmanencia. Tiene todo. Sí, claro. Perdón, sí. Bien, pasamos a otra pregunta, si os parece. Sí. Es de Javier Losada, que también te da la enhorabuena por el libro, y te pregunta, ¿has reflexionado sobre las pulsiones sociales profundas que llevaron al Holocausto y si estas pulsiones triviales se han repetido en la Yugoslavia de los años 90? Bueno, yo, claro, desde el punto de vista filosófico intenté pensar un poquito, pero claro, la noción esta de si fueron pulsiones tribales, lo que llevó también al Holocausto, pues probablemente es otro factor que también juega, que también tiene su relevancia, ¿no? Yo lo desconsideraba, ya lo digo, hasta los libros de Goldhagen y sobre todo Goldhagen, ¿no? Lo que él llama el antisemitismo exterminador.
Claro, yo me empecé a preguntar, porque al principio Ollendorff resulta sugerente también cuando dice que el judaísmo es una categoría simbólica, eso lo dice en su discurso, no una categoría biológica, que es un poco dijéramos, lo que también se podía entrever entre Heidegger y otros, ¿no? Es decir, la confusión entre lo biológico y lo simbólico, lo metafísico, llámalo como quiera, pero luego a la hora de la realidad, Heidegger también, como se ha descubierto, entre comillas, se ha releído o reinterpretado a partir de sus cuadernos, era bastante antisemita. Y Ollendorff, claro, hay una imagen de Ollendorff que para mí es demoledora. Es una foto, bueno, que aparecerá por aquí. Ollendorff narra una historia, yo creo que sí, que pudo tener sus problemas estomacales, que fue una tragedia, que era horroroso ver matar a la gente, etc. Sí, pero hay una foto en la que se le ve a él en uniforme de campaña, con el gorrito puesto y unos gitanos que seguramente van a ser exterminados, contemplándolos, él sentado en una mesa con otro colega y sonriendo. Y a mí esa foto me hizo recordar al álbum de Auschwitz, que se descubrió en el 2012, me parece, el de Karl Höcker, ¿no? El álbum en el que se ve a Mengele, Höss y compañía, pues tocando el acordeón en una casa de fin de semana, etcétera, mientras al mismo tiempo, esta es la foto. Aquí aplaudiendo, aquí los judíos, los gitanos, perdón, y aquí Ollendorff en su salsa. Aquí ya pobre está en otras circunstancias. Bien, el carácter el antisemitismo profundo y en ese sentido, entre comillas, biológico, no más allá de una categoría metafísica. Hay toda una justificación metafísica y filosófica que hace o que puede hacer Ollendorff, etcétera, pero hay un odio al judío, un odio al extraño, al diferente, etcétera, y eso está ahí. Y yo creo que esa pulsión, no sé si es tribal o no, los antropólogos saben más que yo, evidentemente. Yo también la veo y lo veo constantemente y eso parece no haberse eliminado en absoluto, y la globalización no ha traído un atemperamiento de estas pulsiones tribales. Esas pulsiones tribales están también detrás de Srebrenica, pero no solo esto, hay economía, hay política, hay ideología, hay producción de discurso, creación de un otro, un enemigo, poéticamente, literariamente, artísticamente, etcétera, que todo es un poco complicado. Pero ¿no sería, Jorge, posible que esas pulsiones que son completamente irracionales, ¿no? Y que además yo creo que se dan en cualquier época histórica, y esa construcción del enemigo perenne, que al final lo que desemboca es en una articulación de justificaciones, de idearios, de pensamientos, de programas, pero que al final, si vamos al fondo de muchas de esas pulsiones, son absolutamente casi evolutivas, primarias, irracionales, inconscientes, ¿no? Yo creo que ese es el modelo en el que ahora estamos optando. El modelo que ahora parece que es más predominante en la ciencia y en la filosofía, de que hay el resto irreductible de las pasiones y de las emociones que no se dejan dominar por la racionalidad, etc. Creo que es una explicación verosímil, pero yo también veo que hay mucha construcción racional en el odio al otro. Es decir, bueno, una parte es pulsional, pues no acabo de estar yo del todo convencido cuando veo individuos y los veo en nuestra cotidianidad que empiezan a odiar al otro y a los otros a partir de la propaganda, de la construcción, de la teoría, y te lo argumentan racionalmente. Yo, si me permitís, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, ¿eh? O sea, creo que hay una construcción racional a partir de la instrumentalización de un relato que evidentemente tiene una finalidad muy concreta. Es decir, no olvidemos, y yo creo que era una demostración muy anecdótica, ¿no? Pero el propio Himmler dijo en su momento aquello de es judío quien nosotros decidimos que lo es. A raíz precisamente de Rudolf Hess, uno de cuyos antiguos profesores en la universidad o en el gimnasium, no recuerdo, era judío y vino a pedirle protección a Hess y bueno, vamos a Himmler, ¿no?
Dice, sí, sí, esté tranquilo. Dice, hombre, es judío, ¿eh? Dice, bueno, es judío quien nosotros decidimos que lo es. Claro, esto es bastante más racional que una pulsión, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay en todo caso es una instrumentalización de esta pulsión en un relato pues, con una finalidad muy concreta y evidentemente recogiendo pues, todo un antijudaísmo que además estaba, bueno, a ver, que ocurre en toda Europa. Es decir, los pogromos no son una particularidad alemana, no lo son, ¿eh? O sea, pero esto se instrumentaliza bueno, pues a lo grande, vamos, por decirlo así, con el... Sí, ahí, bueno, sí, no nos tenemos que quedar algunas preguntas y intentamos, se nos estaba alargando mucho. Sí, no, el tema da para sí. Bueno, en cualquier caso, una pequeña matización. Sí, Yo me refería que cuando nosotros hacemos cuando se construye un discurso, al final, siempre acabas, para que ese discurso cuaje y tenga una serie, digamos, de adeptos, de seguidores y de adhesiones, acabas tocando una fibra sensible. Y la construcción del enemigo vale, ya te entiendo. Unificar, digamos, toda esa serie de emociones que al final la gente, pues si ya le das las justificaciones empaquetadas, por decirlo de un modo común, te las compran todas. Es decir, es una especie, pues bueno, de anzuelo a la hora de construir. Lógicamente, quien construye el discurso, en este caso estamos hablando de un discurso tremendo como fue el nazismo, lo hace con toda, digamos, alevosía y con toda la intencionalidad del mundo, pero es un instrumento muy útil y lo vemos, por ejemplo, en los populismos actuales, ¿no? Al final, lo que acaba cohesionando un colectivo determinado, en última instancia, son actitudes muy emocionales y muy primarias, ¿no? Y luego articúlalas y sofistícalas con los discursos que quieras. Era este pequeño matiz. Sí, solo una cosa, se me acaba de ocurrir una cosa respecto al antisemitismo de los judíos. Leí hace poco las memorias de Lina Heydrich, y entonces Lina Heydrich explica, se somete bien a este modelo, es decir, ella se vuelve antisemita porque empiezan a llegar judíos de Galicia, de la zona de Polonia y Ucrania, ¿no? Y entonces vienen sucios y se meten por ahí, un poco me recordó lejanamente a ciertos discursos que aparecen hoy día por aquí, de que llegan los inmigrantes, llegan sucios, viven aquí, bueno, ¿vale? Sí, eso me cuadra y todo esto está muy bien, pero luego tienes un personaje como Walter Schellenberg. Schellenberg no odia a los judíos, Schellenberg no odia a nadie especialmente. Schellenberg es un trepa de mucho cuidado, es un jeta, es un tío brillantísimo y bueno, entonces construye el enemigo y lo construye a partir del discurso, pero yo creo que, a diferencia de Ollendorf, que yo creo que sí que es antisemita en realidad, Schellenberg, yo me lo creo que no es antisemita. Creo que le importa un pito a todo el mundo, claro, eso también es verdad. Bueno, perdón, ya está. No, muy bien, pues vamos a finalizando. Y creo que había una última pregunta que la he dejado conscientemente para el final porque alguien preguntaba por aquí. Ahí dice uno... Sí. Luis decía, aunque como dice Rubert, la distinción entre ficción y no ficción no se sostiene, ¿dónde encontraremos, Jorge, tu libro? ¿Entre los más vendidos de ficción o de no ficción? Bueno, por supuesto, no lo encontrarás entre los más vendidos jamás. Eso está clarísimo ya, independientemente de los pocos méritos que tenga. Eso no va a suceder, pero sí, no, ficción, claro, ficción. Ficción todo y que intento documentarlo todo y creo que he intentado construir un modelo razonable, plausible, para salvaguardar esa ambigüedad, porque al final yo, al menos, como es que decir que escritor como persona, no puedo zanjar este enigma. Si lo viera desde el punto de vista filosófico, o como historiador o como político, creo que sí, y debería además. Pues la exigencia de inteligibilidad hay que respetarla en las ciencias.
es un principio básico. En la literatura podemos prescindir un poco de eso y conservar ese enigma, esa ambigüedad, no, en la ficción pese a todo, pese a todo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Jorge, por supuesto, por todas tus explicaciones, por tu magnífica novela que esperamos a todos vosotros, que puedas vender muchos ejemplares. Ya me gustaría. Que la reflexión llegue a muchos hogares en formato, en este caso de la Alemania nazi. Robert, Xavier, Ferran Gallego, también. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, ha sido un placer, ha sido muy interesante esta conversación. Y ahora, pues, por supuesto, a todos los participantes. Y ahora os dejamos con el enlace, si estuviéramos en una presentación pues como las de antes, que podíamos realizar en una librería, en un salón, y poder tocar los ejemplares, algo tan maravilloso, ¿no? Como es después de estar hablando sobre una temática, poderlo tocar, oler, ojear, leer y llevártelo. Esto no es posible, como bien sabéis, pero sí que os dejamos el enlace virtual para quienes no hayáis todavía podido leer la novela. Tenéis dos formas de encontrarla, de adquirirla. Una es en papel, a través de Onuba. Ahora comparto pantalla. Aquí os dejaremos los enlaces. Tenéis que entrar en editorialonuba.es /haz tu pedido con 2 guiones medios y poner o bien el informe Ollendorf o bien el nombre del autor, J. Jorge Sánchez. Y a través de Amazon también la podéis conseguir, tanto en la versión impresa a papel como en la versión, creo que es de Kindle, la digital. Con lo cual, muchísimas gracias a todos y buena lectura. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos.